Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo hoy voy a hacer un poco de ver proyectos de usuarios que me pasan, así que hoy les traje lo que es un proyecto que me mandaron por correo y les paso a leer el correo, que seguramente ya están viendo en pantalla. Buenas tardes Mati, ya vi hasta el video 9. ¿Tenés algo más para ver? Sí, te comento que salió el video 10 el sábado pasado. Otra consulta, tengo un problemita, no puedo poner los logos de las redes sociales al margen derecho y centrado. Hice todo como hasta el video 9, ya probé y no puedo. Te paso el enlace de GitHub para ver si vos podés ver desde dónde tengo el error. Así que solo me queda configurar para la vista de celulares. Muchas gracias. Y me deja el link y me deja obviamente saludos y demás. Bueno, yo lo que hice fue ya descargar el proyecto como están viendo. Ejecuté los comandos básicos para que me funcione, que es el npm install y el npm install bootstrap, porque así de esa forma ya lo puedo ejecutar. Y efectivamente estoy viendo que le quedan los logos acá abajo, ¿sí? Ahí lo amplío para que se vea mejor. Ahí está. Le quedan los logos abajo como bien refiere. Ahora yo... ¿qué hago en este caso? Botón derecho del mouse, inspeccionar y me abre la consola de desarrollador. Primero quiero buscar cuál es el complemento, ¿sí? Obviamente ya lo sé yo por una cuestión de que como hicimos el proyecto paso a paso seguramente se llame logos, ¿sí? Tiene que estar en el header, el componente que se llama header. Pero supongamos que no sé cuál es. Voy acá a esta flechita, me sitúo acá arriba. Y al hacer clic ya automáticamente en el margen derecho, en esta columna derecha, me muestra cuál es el componente que seleccioné. En este caso, acá tenemos la clase principal con su container y demás. Un detalle que me doy cuenta. A ver, les muestro esto así a ustedes, así lo ven bien. Tiene una clase row, container y logo y redes. Si me voy a su proyecto... puedo decir que está en src, app, components y acá si no recuerdo mal debería estar en logo, logo app. Bien, sí, acá tengo row, container, logo, redes y demás. Este es el HTML y acá tengo el CSS. Ahora, ahí lo puse a pantalla dividida para poder verlo mejor. Ahora, ¿por qué si yo tengo el estilo, ¿sí? Y tengo el HTML declarado, acá, tengo el HTML declarado, ¿por qué lo estoy viendo de esta forma? A simple vista me doy cuenta de una cosa. Acá la clase se llama container, lo voy a leer tal cual como está, container. Y acá se llama container. Acá hay un error, hay una letra de más. Si yo borro esta letra que está de más y guardo los cambios, veamos qué pasa. Se actualiza el proyecto. Y ya de por sí me está mostrando el logo de Argentina Programa. Me lo está mostrando a la derecha, cosa que debería estar a la izquierda. Y estos logos de las redes sociales y el botón de ingreso a la derecha como debería ser, ¿sí? Ahora voy a hacer botón derecho del mouse e inspeccionar. Algo corregimos, pero hay uno de esos estilos, uno de algo de esta hoja algo de esta hoja CSS que no está funcionando como debería, ¿sí? Entonces veamos. Yo acá lo que puedo hacer, tengo la clase container, ahora sí la tengo correcta y puedo ver que tiene un display flex, un flex direction row reverse. Yo este lo voy a sacar. Al sacarlo podemos ver que nos acomodó todo al lado izquierdo, ¿sí? Como leemos nosotros, de izquierda a derecha. Si le ponemos reverse, o sea, lo volteamos de derecha a izquierda. Por eso el Argentina Programa nos aparecía del lado derecho. Flex no grab
Align content. No. Esto no debería estar así. Este align content, o sea, alineación de contenidos, está acá abajo. Align items center. Ahí está, para que esté centrado, ¿ves? Si yo me paro acá, me marca una línea violeta en el medio indicándome que está en el centro. Y después, justify content, ¿sí? Justificado de contenido. Acá lo que hacemos no es un flex start, sino yo lo cambiaría por un space between. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Un espaciado en el medio. Y de esta forma podemos ver, si yo cierro acá, que nos quedan Argentina de programa de un lado y los iconos por el otro. Pero como sabemos, la consola de desarrollador son una previsualización de cómo quedaría. Lo que tenemos que hacer, ¿sí? Yo ahora refresco la página y van a aparecer los estilos que tiene cargado por defecto, ¿sí? Que son estos mismos de acá. Vamos a ver, esperando que cargue. Ven que otra vez se volvió a acomodar el Argentina programa del lado izquierdo y todos los iconos del lado derecho, como que los dio vuelta. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar desde acá. Lo que quiero hacer es Display Flex, eso está bien. Flex Direction Row Reverse, esto lo voy a sacar por una cuestión de que me lo pone inverso, cosa que no quiero. Flex Wrap, chao, no lo quiero. Align Content, no, esto no va, chao. Justify Content, esto sí. Y en vez de Flex Start, yo acá lo que puse fue, si hacemos control espacio, nos habilita las formas. Y voy a elegir el Space Between y Align Items Center. Guardo los cambios, minimizo, espero que se cargue el proyecto y ya podemos ver que se corrigió el error. Así que bueno, cualquier cosa chicos, por favor, un video muy rápido como para que vean cuáles son las herramientas y demás. Compartan, denle me gusta, comenten y si se animan y quieren, mándenme a través del formulario o el correo sus GitHub y los voy a andar revisando y subiendo la resolución de los mismos, además de comentarles por privado. Un abrazo enorme para todos y nos estamos viendo en los próximos videos. Saludos, chau chau.